Bueno, creo que el otro video se me cortó. Habíamos estado viendo cómo era un receptor. Habíamos visto también la codificación de la intensidad del estímulo, que podía ser por frecuencia, que significaba que cuanto mayor es la amplitud del potencial, mayor iba a ser la frecuencia de descarga en la fibra aferente. Habíamos visto la codificación por población, que a medida que la intensidad aumentaba, o sea, ese potencial aumentaba, aparte de aumentar la frecuencia de descarga de cada fibra, también iba a aumentar el número de receptores activados o reclutados, y por ende se iba a conducir más información. O sea, aumentaría el reclutamiento, digamos, a medida que es más fuerte el estímulo. Eso, si no me equivoco, lo vi mucho en todo lo que es reclutamiento muscular y todo. Cuanto más fuerza haces en una carga, más te vas adaptando y más fibras empezás a reclutar. O sea, cuanto más intenso es el estímulo, si vas a levantar pesas y levantás en vez de 10 kilos, levantás 50 kilos, más receptores vas a estar reclutando también, ¿no? Bueno, y adaptación, esa otra característica de los receptores, que es está caracterizada por, a pesar de que el estímulo se mantenga, se disminuyen las descargas, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver lo que sigue, que es el procesado de la información. Velocidad de conducción. En función de las características de la vía que lleve la información, va a haber diferente va a ser la velocidad con la que arribará a estructuras superiores. Entonces, en función de las características de la vía que lleve la información, diferente va a ser la velocidad con la que arribará a estructuras superiores. Por lo tanto, la interpretación que éstas harán de esta información será también distinta. Entonces, cada vía va a tener diferentes velocidades, ¿sí? Es importante reconocer de qué forma se clasificaban a las fibras. Las fibras más gruesas y con mayor cantidad de mielina son las más veloces. Por ejemplo, las aferentes viscerales son fibras de tipo C. Las aferentes somáticas son de fibras tipo A. Una vez que se ha logrado extraer las características del estímulo, esta información tiene que viajar desde la fibra aferente hasta la corteza sensitiva. A medida que viaja, se va a ir procesando y complejizando a través de diferentes mecanismos, como se indica esquemáticamente a continuación. Que bueno, que supongo que ya lo vamos a ver. Bien, entonces tenemos diferentes tipos de fibras, ¿no? Hay gruesas y de mayor cantidad de mielina, y esas van a ser más veloces. Ejemplo, las aferentes viscerales, las de las vísceras. Bien, organización jerárquica, el título que está acá. Bien, me voy a tomar un mate. Hace un ratito almorcé, así que estoy más lenta. Bueno, organización jerárquica. A medida que la información asciende, cada una de las escalas neuronales que atraviesa no son meras estaciones de relevo, sino que son centros de procesamiento de la información cada vez con mayor complejidad. Este procesamiento se logra gracias a la acción de diferentes mecanismos: inhibición lateral y proyecciones descendentes. Entonces, a medida que va subiendo en las escalas, cada vez, digamos, tiene que ir atravesando una mayor complejidad, no son simples relevos, ¿sí? Y cada vez se va a procesar de manera mayor. Me cayó gota del mate acá recién. Bien. Entonces, este procesamiento, ¿sí?, que cada vez tiene mayor complejidad, se logra gracias a la acción de diferentes mecanismos, que son la inhibición lateral y las proyecciones descendentes. Antes de proseguir, es importante que definamos con claridad un concepto: campo receptivo periférico. Podemos definir campo receptivo como el área. Esto era lo que hablé en los otros videos. Acá está. Podemos definir como campo receptivo como el área de la superficie sensorial que, al ser estimulada, produce activación de una sola neurona sensorial. Bien, entonces,
es importante definir el concepto de campo receptivo periférico. Un campo receptivo, ¿sí? Receptivo solamente, es un área de la superficie sensorial que al ser estimulada produce la activación de una sola neurona, ¿sí? Entonces, una sola neurona. Esto es un campo receptivo. El campo receptivo periférico es el de las neuronas de primer orden, las neuronas GARD, que debido al fenómeno de convergencia originan las neuronas de alto orden campos receptivos más grandes. Los campos receptivos periféricos tienen diferente tamaño de acuerdo a la zona en la que se encuentran. Esto determina la capacidad discriminativa entre dos puntos. Entonces va a determinar que esta capacidad discriminativa entre dos puntos sea variable según la zona en la que se estimule. Podemos discriminar entre dos puntos en la palma de una mano o en el pulpejo de los dedos. Ahí. Podemos discriminar entre dos puntos de la palma de la mano o en el pulpejo de los dedos como estímulos distintos cuando están separados por más de 1 milímetro entre punto y punto. Si lo mismo se realiza en la zona del muslo, podrá apreciarse que a pesar de aplicar dos puntos como estímulo, en un momento el sujeto va a sentir un solo punto. O sea, no puede discriminar entre los dos que se está aplicando. Y en el caso del muslo, la distancia a la cual no pueden reconocerse los dos puntos puede ser de varios centímetros, distinto a lo que sucede en el pulpejo de los dedos. Entonces, como en el pulpejo de los dedos el campo receptivo es menor, se necesita una mayor cantidad de receptores para rellenar esa área. Por lo tanto, decimos que a menor campo receptivo, menor es la densidad de inervación. A campos receptivos mayores, la densidad de inervación es menor. Lo dije mal acá porque se me borró por la gota de mate. Entonces, mayor. Vamos de nuevo. Entonces, como en el pulpejo de los dedos el campo receptivo es menor, se necesita de una mayor cantidad de receptores para rellenar esa área. Por lo tanto, decimos que a menor campo receptivo, mayor es la densidad de inervación. A campos receptivos mayores, la densidad de inervación es menor. Bueno, esto es un concepto importante, ¿sí? Entonces yo, a ver si acá tengo, le voy a poner una fichita. A ver. Bueno, así es como que me lo explicó mi ayudante, digamos. Yo tengo un campo receptivo. ¿Cuál era la definición de campo receptivo? Es el área de la superficie sensorial, por ejemplo en el dedo, que al ser estimulada produce la activación de una sola neurona. Entonces, por ejemplo, acá tengo una neurona. Uy, no se ve, ahí está. Y sí, el campo receptivo es grande, ¿no? Tengo acá un campo receptivo grande, otro campo receptivo grande, otro campo receptivo grande. Significa que los puntos se van a superponer, ¿no? Son grandes campos, entonces voy a percibir menos. En cambio, si cada campo receptivo es más chiquito, ¿sí? Esto se entiende que es lo mismo que hice acá. Es chiquito, ya no se superponen tanto estos campos receptivos. Entonces voy a sentir mejor. Entonces, a menor campo receptivo, ¿sí? Esto es un campo, esto es todo otro, voy a tener acá mayor, ¿sí? Densidad de inervación. Entonces, de esto se va a desprender que cuanto mayor es el campo, voy a tener menor densidad de inervación y menor, digamos, discriminación entre dos puntos. Y cuanto menor es el campo perceptivo,
voy a tener mayor densidad de inervación y mayor discriminación entre puntos. Y teníamos el ejemplo del cuádriceps, que por ejemplo ahí ya es más difícil discriminar entre dos puntos que si fuera entre la palma de las manos, de los dedos. Palma de las manos, pulpejo de los dedos. Bien, entonces, vamos a seguir. Bueno, lo había puesto y se cortó. Entonces, ¿en dónde nos habíamos quedado? Habíamos repasado este temita de los campos perceptivos. Campo receptivo, perdón, porque estábamos viendo el temita de la organización jerárquica, de cómo a medida que la info va a ir subiendo, cada centro de relevo va a ser cada vez más complejo y va a tener que procesar esa información aún mejor. Y para procesarla cada vez de mayor complejidad íbamos a valernos de dos mecanismos, que era la inhibición lateral por un lado y las proyecciones descendentes por otra. Pero antes de eso se aclaró lo que era un campo receptivo, ¿sí? Que cuando uno, ya partimos de la base, cuando el receptor sensorial capta la información, si el campo receptivo era grande y ya el tipo de información va a hacer que haya menos densidad de receptores, de inervación, perdón, entonces capaz es más difícil discriminar entre dos puntos, ¿no? A diferencia que si el campo receptivo era chiquitito, más inervado iba a estar y quizás mejor se iba a discriminar esa distancia entre dos puntos. No es lo mismo la yema de los dedos que un músculo, una zona grande y bien, que no discrimina tanto entre dos puntos como puede ser el muslo o el cuádriceps. Bueno, ¿cuáles son estos dos mecanismos para hacer que la información cada vez la podamos procesar mejor? Inhibición lateral, ¿no? Dice, en diferentes niveles de la vía aferente se envían colaterales inhibitorias hacia las células vecinas de su mismo nivel. De esta manera, ante un estímulo, el grupo de neuronas que recibe información aferente de los receptores activados de manera más poderosa, por lo general situados en la zona central del campo receptivo periférico, inhibirán a las neuronas que reciben información de los receptores que se activaron en forma más débil. Suelen ser los de la periferia del campo receptivo. De esta forma aumenta el contraste. Entonces, inhibición lateral, lo dice la palabra. ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces, se envían colaterales inhibitorias a células vecinas de un mismo nivel. Entonces, el grupo de neuronas que recibe la información aferente de los receptores activados de manera más poderosa inhibirán a los que la recibieron de manera más débil. Generalmente los que están en la zona central del campo receptivo van a ser las que reciben, la información de mejor manera, ¿sí? Entonces, de esta manera se aumenta el contraste y yo capto mejor en una determinada zona. Bien, proyecciones descendentes. Son fibras enviadas desde centros superiores hacia estructuras de menor nivel jerárquico que cumplen la función de modular el pasaje de la información, dejando pasar únicamente lo relevante. Por ejemplo, el mecanismo central de analgesia posee un componente descendente de regulación. Bien, entonces, acá tenemos las proyecciones descendentes. Bueno, acá hay un cuadrito donde resume estas dos cosas. Y lo que era la descendente es esto, desde arriba hacia abajo modulan el pasaje de información, digamos, qué es lo que quiero dejar pasar. Entonces este procesado se iba a valer de dos cosas, de la organización jerárquica y de la organización en paralelo. La organización jerárquica vimos que era una pata la inhibición lateral, ¿sí? Esto de que digamos, tomaban mayor protagonismo las de la zona central del campo periférico, y del campo receptivo periférico y las proyecciones descendentes. Estas cosas lo que van a hacer es aumento del antagonismo centro-periferia del campo receptivo periférico. Entonces como que lo que te interpreto es como
Vos tenés el campo así y es como, bueno, esto es como que cada vez va a ser más eliminado y te vas a quedar solo con esto. Entonces hay un mayor contraste, ¿sí? Acá hay un dibujito que no sé si se llega a ver bien. Acá. Que dice observar que, como se definió previamente, el campo receptivo periférico es el sitio de la piel o de cualquier otro órgano que al ser estimulado activa a una sola neurona. La neurona encargada de inervar específicamente ese sector que se ha estimulado. Dice 1, la neurona sensorial. Acá. Esta es la neurona sensorial, ¿no? 2, el campo receptivo. El campo receptivo... esto está achicado acá. Acá está. 2, este es el campo receptivo, ¿sí? Y la neurona sensorial. Cada neurona, acá hay una neurona y acá hay un campo. Estas dos constituyen un campo. Las neuronas de primer orden. La 3, ¿dónde está acá la 3? Acá. Estas son las primeras neuronas que vamos a tener en el campo. Las neuronas de segundo orden, las número 4 que están acá y que acá las podemos ver acá. Estas son las de segundo orden. ¿Sí? Entonces la 1 y las 2. Las de primer orden y las que le siguen. La corteza cerebral, representado acá en la parte 5. El homúnculo, divergencia, vamos a ver el 7. ¿Dónde está? Acá tenemos representada la divergencia. Entonces dice divergencia. Un axón se ramifica e inerva a varias neuronas. El mismo axón, se ve para todos lados. 8, la convergencia. Varios axones de diferente origen van a inervan a la misma neurona. 8. Y estos dos vienen acá. Es medio, no me gusta la organización del dibujo, pero bueno, espero que ustedes lo entiendan más que yo. Y ahora vamos a ver la organización en paralelo. Bueno, y ya después pasamos a dermatomas. Organización en paralelo. Dice, distinto tipo de información sensorial, tacto, temperatura, propiocepción, es conducida por diferentes vías paralelas. Sistema anterolateral, el sistema lemniscal, etc., que convergen a nivel de las neuronas de orden superior, generalmente corticales de la corteza, para construir percepciones complejas. Entonces, distinto tipo de información se va a conducir a la vez por distintas vías paralelas, como el sistema anterolateral, el lemniscal, que convergen a nivel de las neuronas en el orden superior, generalmente en la corteza para construir ya percepciones complejas. Por ejemplo, al combinarse tacto, la vía espinotalámica anterior, que ya la vamos a ver, y propiocepción, que es el sistema del lemnisco, o fascículo grácil y cuneiforme, no sé si se acuerdan, es posible determinar la forma y el tamaño de los objetos con las manos sin ayuda de la vista. Entonces ahí tenemos una combinación de las dos cosas. Hay otros ejemplos de este procesamiento en paralelo, como la combinación, por ejemplo, de frío y presión para dar humedad, o de forma y color para distinguir objetos en el campo. Entonces lo que nos dice que se van a combinar, ¿sí? Entonces otra de las cosas que nos valemos para procesar la información, aparte de la parte jerárquica, que como para darle jerarquización a cada parte de la vía que vimos, que era la inhibición lateral, elijo lo que más contrasto con la periferia y me voy quedando con el digamos, lo que sería el centro del campo, donde acá estuvo la activación más fuerte. Eso por un lado, voy bloqueando todo lo de alrededor, y después las proyecciones descendentes, que eran modula el pasaje de qué es lo que quiero que pase y lo que no. Y a su vez voy a tener organización en paralelo, ¿sí? En el procesado de la información, que varias vías van a confluir para ver qué es lo que estoy procesando. Ahora bien, se me mojó todo, esto es un desastre. Bien, este tipo de organización, la organización en paralelo, tiene importancia porque permite que frente al daño de una vía, las otras van a poder suplir parcialmente su déficit. Diferente información, por ejemplo el dolor, el tacto,
viajando a través de diferentes vías, la espinotalámica anterior, Burdach, etc., caracterizan el procesamiento en paralelo cuya principal función es dar seguridad y facilidad en la conducción. La información a medida que va viajando se fue procesando y finalmente llega a la corteza sensitiva. Y después tenemos algo que es el mapa de dermatomas, que se ve acá, que tenemos que ver lo que es un dermatoma. Un dermatoma es un área de la piel que va a estar inervada por una sola raíz dorsal, es decir, el conjunto de campos periféricos de las neuronas de un ganglio dorsal. O sea, el nervio raquídeo, el nervio que va a salir del ganglio, todo eso que va a formar el nervio, van a llegar varias terminaciones de ese mismo nervio a la piel, por ejemplo, y van a constituir ese campo, ¿sí? Varios campos periféricos de cada neurona que llegue de esa raíz, de ese nervio. Durante la evaluación semiológica de la sensibilidad se sigue en forma ordenada y bilateral el mapa de dermatomas para poder relacionar la alteración sensitiva con su metámera correspondiente. Ahí tenemos entonces cómo integramos lo que es el campo receptivo, porque cuando hablamos de un dermatoma y al hablar de área de la piel, vemos que hay una raíz dorsal que va a inervar ese área de la piel, pero a su vez esa área vamos a decir que es un conjunto de campos periféricos de la neurona de la raíz dorsal. Así que bueno, ahora vamos a pasar a las cortezas, a la corteza sensitiva. Bien, corteza sensitiva o cortezas sensitivas. La corteza cerebral del ser humano se divide en unas 50 zonas llamadas áreas de Brodmann, según su diferente estructura histológica. La gran cisura central, observar la figura, también llamada el surco central, se extiende en sentido horizontal cruzando el cerebro. ¿Sí? Acá. Acá. Bien. En general, las señales sensitivas pertenecientes a cualquier modalidad de sensación van a terminar en la corteza cerebral inmediatamente por detrás de la cisura central. ¿Estamos? Siempre es por atrás. Y también, a grandes rasgos, la mitad anterior del lóbulo parietal se ocupa casi por completo de la recepción e interpretación de las señales somatosensitivas, pero la mitad posterior aporta niveles aún más altos de interpretación. Las señales visuales acaban en el lóbulo occipital. Acá van a terminar las señales visuales. Uy, acá.